Fue nombrada por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México. El periódico Universal considera que es una de las 103 mujeres líderes del país. Y el periódico El Clarín la considera como una de las luchadoras sociales claves del mundo que habla en español. Marcelina Bautista, bienvenida a esta conversación de largo aliento. Sabina, muchísimas gracias por la invitación. Marcelina, el trabajo doméstico es el trabajo invisible, de los pocos trabajos que el capitalismo no contabiliza, ¿cierto? Así es un trabajo que se considera que es asunto de las mujeres y no ha habido pues esta oportunidad de reconocerlo como un trabajo que aporta a la economía mexicana, pero que tampoco está contemplado, pues sí está contemplado, pero no está como muy claro qué se puede hacer para que este trabajo mejore y que porque es un trabajo importante en la sociedad, pero no se le ha visto así. Exacto, es el trabajo que hacían los invisibles, siempre ha sido así. Y en la medida que las mujeres nos hemos liberado, o sea, que nos hemos vuelto sujetos políticos, las mujeres han ido abandonando sus hogares para trabajar fuera. Pero los hogares no quiere decir que entonces los hombres se quedan y hacen el trabajo doméstico. ¿Quiénes lo hacen? Las trabajadoras domésticas. ¿Cuántas trabajadoras domésticas hay en México? En México ahora con la pandemia se ha reducido a 2.2 millones, sigue siendo el 95% mujeres y la gran mayoría sigue trabajando de manera informal porque a pesar de los avances legislativos que se han dado, ellas todavía no cuentan con un contrato, con seguridad social y pues esta relación laboral basada en eso, ¿no? En derechos, obligaciones y sobre todo que las trabajadoras del hogar les vean su trabajo como un centro de trabajo y deje de haber discriminación y violencia laboral. Y nos detendremos en todos esos puntos, Marcelina. Pero me llama la atención el número. ¿Cuántos maestros hay? Se supone que el sindicato de maestros es el más grande de la República Mexicana. Según últimos datos, 1,5 millones de maestros. Tú estás diciendo las trabajadoras domésticas antes de la pandemia eran 2,4 millones, ahora son 2,2. Sí, sigue siendo una población o un sector enorme en el país porque realizan un trabajo invisible, pero importante en la vida de las personas, porque las personas tienen que delegar esa tarea porque pues hay muchas otras cosas que hacer para sobrevivir, pero para hacer política también. Entonces es un trabajo muy importante que contribuye en la vida profesional y personal de las personas que las contratan para hacerlo. Entonces, sin embargo, las trabajadoras del hogar, al realizar un trabajo no reconocido, al desconocer sus derechos y al tener limitaciones para organizarse y defender esos derechos, nos ha llevado también justamente a que las personas empleadoras no le hayan o no le den importancia a que las trabajadoras ahora ya son sujetas de derechos con todos los cambios, porque se ha regulado la Ley Federal del Trabajo, hay un plan piloto que en el próximo año ya va a ser obligatorio, se ha ratificado el convenio 189, que es la norma internacional y máximo en nuestro país, y ahora pues ya está puesto en vigor, y lo cual quiere decir que ya es ley en nuestro país y se tiene que respetar lo que dice. Antes de que entremos ya a desglosar todo esto que acabas de decir, te pido que describamos más lo que es el trabajo doméstico. La mayoría de las trabajadoras domésticas viven dentro de las casas donde trabajan. Sí, muchas trabajadoras optan por vivir ahí, pero muchas también es porque es la necesidad de los empleadores,
porque necesitan a alguien que viva ahí para cuidar a los enfermos, para cuidar a los niños, o simplemente pues tienen que atender la casa donde una familia o una persona, o especialmente las mujeres, no pueden asumir del 100% la labor que se hace dentro de los hogares. Entonces, las trabajadoras se quedan. Sin embargo, tanto en la casa, que no hay condiciones para que tengan una condición laboral bien, como las leyes no se ha regulado el tema de la vivienda para las trabajadoras. Porque por lo pronto ejemplo. esto está fuera de la ley, supongo, ¿no? Un Sí, trabajo no. que te obliga a quedarte a vivir donde trabajas debe estar fuera de cualquier tipo de Sí, ley laboral, ¿cierto? está fuera, y la norma internacional dice que las trabajadoras serán las que deciden si quedarse o no dentro de los hogares, pero es bajo un acuerdo de ambas partes. ¿Qué me dices de los horarios? No, pues el horario de trabajo todavía en los hogares sigue siendo de 14 a 16 horas, aunque nuestra ley dice que tiene que dormir 9 horas, descansar en el intermedio del trabajo 3 horas al día, y aparte los tiempos que debe de tomar para la alimentación. Su descanso es de lunes, su descanso es a partir del mediodía del sábado hasta volver el lunes. Y eso también habla... ¿Eso se puede cambiar de día? Sí, sí. Pero es un día y medio completo sí, de que puede estar donde quiera, pues. Exactamente. No tiene que... ¿qué más dice la ley? Pues la ley también habla sobre el horario, la firma de un contrato de trabajo, los días de descanso, el aguinaldo. O sea, vas muy rápido. O sea, si no hay contrato, están fuera de la ley, los empleadores. Si no hay contrato. No las trabajadoras domésticas, los empleadores. Los empleadores son los que están incumpliendo una regla que ya está en la norma. Entonces la trabajadora sí puede demandar un contrato, puede demandar la falta del ejercicio de sus derechos dentro de ese hogar. Entonces, para nosotras es muy importante también todo el trabajo que hemos venido haciendo con la capacitación y concientización de las trabajadoras. Vas muy rápido, Marcelina, vas muy rápido, porque para ti esta es una geografía conocida. Yo quiero que la describas más. Sí. A ver, hablemos de esta arquitectura, de la crueldad, de la mezquindad de los arquitectos mexicanos, ¿no? Los cuartos de las sirvientas, como se le llama, tienen a menudo 2 metros por 2 metros, o sea, lo suficiente escasamente para que quepa una cama, un lavabo, un inodoro y ya. Así es. Casi nunca tienen ventanas. O sea, es lo último que se diseña en un edificio. Sí, ¿no? pero Los es una cuartos de parte que se servicio. construye con lo que sobra. Exacto. Una parte que se construye o se guarda las cosas que ya no le funcionan a los empleadores. Se sobreentiende que la orden es a los arquitectos que no ocupe espacio. Exactamente. ¿Qué dice la ley? Pero es muy grave esto, ¿cierto? Claro, claro que sí, porque las trabajadoras del hogar que deciden o piden que ellas vivan ahí donde está trabajando, quiere decir que no está en las óptimas condiciones de una vivienda digna, ¿no? Y así lo dice el Convenio 189 y la Ley Federal del Trabajo, que tiene que tener un cuarto ventilado, un cuarto cómodo y un cuarto donde ella pueda estar libre de violencia, porque también hay Ahorita cuartos... entramos a eso. ¿Qué quiere decir cómodo? ¿Cómo lo define la ley? Lo define como un cuarto donde pueda permanecer la trabajadora, que esté ventilado, que no haya cosas que no permita que la compañera tenga pues condiciones de dormir bien, de que tenga chapa segura, que no haya humedad en ese lugar, que en ese lugar tampoco estén las cosas que ya no les sirvan a los empleadores. Los trebejos de toda la casa van a dar al cuarto de servicio. Sí, las mismas trabajadoras dicen, si ahí están las cosas que ya no les sirven a una empleadora o un empleador, quiere decir que donde yo habito, pues no sirvo, ¿no? Es la idea que se tiene. Entonces, para nosotras... Más exactamente es no tengo derechos. No es que no sirvo muchísimo, pero no tengo derechos. Háblame de esto, del acoso sexual
a las trabajadoras domésticas? ¿Qué tan generales? Sí, fíjate que ahora con la pandemia hemos recibido violencia laboral, acoso sexual y acoso en cuanto a que las trabajadoras del hogar no pueden tener como todos los derechos que tienen en ese hogar. El acoso sexual se da mucho. Hay trabajadoras que incluso tienen hijos de los patrones. Y cuando la trabajadora quiere una manutención para sus hijos, pues simplemente no hay que hablarlo porque es hablar de una persona que está en un estatus bien, ¿no? ¿Qué tan común es? Digo, yo conozco un par de familias donde esto ocurrió y el hijo de la trabajadora doméstica es como el primo pobre de los muchachos dorados de la casa principal, pero está como entendido que esto sucedió y que así es. Esa es una familia. Ahora, ¿qué tan común es esto? Pues es común todavía y no debe de ser permitido. ¿Pero lo tienes en números? ¿Lo tienes estudiado? Pues el 95% de todas las compañeras que se capacitan con nosotras han tenido algún tipo de violencia sexual. ¡Qué barbaridad! Y acoso. El 95%. Sí, la gran mayoría han pasado por una experiencia y como ellas dicen, o sea, si a mí no me gusta, para mí es violencia, ¿no? Esto de la violencia, ¿de dónde a dónde va la violencia? ¿De golpes? Sí, fíjate que hicimos también un estudio con las trabajadoras del hogar para conocer los tipos de violencia y sobre todo reconocer la violencia que se da en los hogares como violencia laboral, como acoso laboral, porque la Organización Internacional del Trabajo aprobó un convenio, el convenio 190, que es muy necesario su ratificación ahora, porque va a permitir pues, ir erradicando esta violencia que se da en los centros de trabajo, no solamente en los hogares, sino en otros espacios laborales. Entonces, las trabajadoras hicimos una lista y hay 17 formas de violencia que ellas padecen. Pues no me la sé de memoria, pero bueno, dime estamos las hablando más importantes. Desde la manera que la señora me mira cuando llega y no estoy terminando la comida. Cuando la señora me ordena para que yo atienda a su hijo, el hijo que más quiere, pero para mí me violenta, ¿no? Mandando. La responsabilidad que me carga a mí, mientras mis hijos otra persona ni se le cuida o lo tengo encerrado hasta que yo llegue para darles de comer. Y entonces para ella, otra violencia muy fuerte que es la económica, que normalmente lo vemos todo, es la falta de pago y se les debe y se va acumulando. Y hay trabajadoras que les deben un año 60,000 pesos, 50,000 y paga esto y luego te le doy, pero ya después se juntó y ya no se puede pagarle a la trabajadora, ¿no? Y hay que repetirlo, el problema es la falta de derechos, no hay otra. Sí, y nosotras creo que es muy importante la reeducación. Entendemos que en los hogares nunca se aprendió porque también la ley hizo que las trabajadoras del hogar no contáramos con los derechos y las personas empleadoras no encontraran nada claro en las leyes y decir firmemos un contrato y establecemos cuál va a ser nuestra relación. Sin embargo, cuando eso no se dio, hoy la persona empleadora, cuando ya están las leyes, no quieren porque están acostumbradas a no firmar contrato, a no dar seguridad social. Entonces, hoy la ley dice que hay que firmar contrato, hay que dar seguridad social y no discriminar a las trabajadoras. Ahora, la mayoría de las trabajadoras domésticas entran al trabajo doméstico no porque dijeron, esta es mi meta en la vida, sino es porque lo que está disponible también les da ciertas, tiene ciertas ganancias. Ventaja. ¿No? Sí, creo puede irse a una ciudad, puede ser autónoma.
O sea, no Creo que tiene que depender. el problema no es que el trabajo del hogar no sea valorado y todo, sino es una fuente de trabajo y muy importante porque las trabajadoras del hogar de ahí Así es. mantienen a sus familias. Así es. Sin embargo, las condiciones que las hace vulnerable es lo mal, ¿no? Muchas estudian, es un trabajo intermedio entre otro tipo de trabajo. Sí se puede dar que pues, sea como un trampolín para muchas, sin embargo, es un trabajo que para muchas ahí se quedan a realizar el trabajo, sin embargo, pues vuelvo a decir, las condiciones siguen deplorables, en el cual pues tenemos que cambiar este paradigma laboral, ¿no? Claro, o sea, regresando, y no lo voy a repetir muchas veces más, pero creo que es bien importante no perdernos, es la falta de derechos, claro, lo que está determinando lo malo de la relación. ¿Cómo informar a todas las mujeres y los hombres que están dedicando al trabajo doméstico de que tienen derechos? Esto, el contrato, todo lo que acabas de enunciar. ¿Cómo los enteras, Marcelina? Sí, nosotras tenemos una red ya ahora nacional que estamos trabajando ya con grupos en distintos estados. Estamos en 10 estados de la República que hemos capacitado a las trabajadoras como promotoras y ellas son las que van enseñando a otras compañeras. ¿Les enseñan cuáles son sus derechos? La Carta de los cumplirlos? Derechos, que va desde un horario de trabajo, contrato, organización, capacitación. Entonces, por el otro lado, estamos haciendo una campaña dirigida a las personas empleadoras que se llama Cuida a quien te cuida, respeta sus derechos, y también hemos encontrado la manera de capacitar para sensibilizar a las personas empleadoras de que también hay que ir pues quitando esta cultura que hemos ido aprendiendo tanto trabajadoras como empleadoras, porque pues ya estamos en otro momento, las leyes ya cambiaron y ya no podemos decir, es que tú no tienes derecho porque mi casa no es oficina. Ya las casas son un centro laboral en el cual se debe de respetar los derechos. Pensarlo como centro laboral, la casa. Sí, así es. Sin embargo, te confieso que me queda vago cómo alguien se entera concretamente. Danos una dirección de internet, sí, claro, donde pueden educarse los empleadores. Yo apostaría que van a entrar más empleadas y empleados que empleadores. Sí, nosotras. Bueno, porque hay un desequilibrio de poderes en la relación. Claro que sí, nosotras estamos trabajando desde el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, y esa es nuestra página en todas las redes sociales. Tenemos en la página web tenemos toda la información, como el tipo de contrato, una guía para empleadores, cartas de derechos para las trabajadoras del hogar y todo un resumen de lo que es la nueva Ley Federal del Trabajo para el trabajo en el hogar. Y teléfonos de dónde llamar, ¿no? Tenemos al teléfono donde nos pueden llamar, dilo, 5510 66 2703. Es el número donde damos asesoría para trabajadoras y para empleadoras que quieran firmar un contrato. Entonces, alguien que está hoy viendo este programa, que sea empleador o sea empleada, puede llamar y hacer tener acceso a información, pero también tener una cita donde se les aconseja, se les guía. Sí, también estamos apoyando a todas las personas que deben de asegurar a sus trabajadoras. Ahora tenemos, el IMSS tiene un plan piloto que ya próximo va a ser regulado para una ley obligatoria para la inscripción al Seguro Social de las trabajadoras del hogar, y nosotras desde el Centro de Apoyo estamos apoyando a las personas para que inscriban a sus trabajadoras, y entonces estamos dando toda esa información también. Es una relación laboral, pero también es algo más, ¿no? No te lo quiero preguntar ahorita, te lo voy a preguntar después de un corte. Gracias, Marcelina Bautista. Vamos a un corte y regresamos y te pregunto esa delicadísima pregunta.
Marcelina, te preguntaba esa delicada pregunta. Es una relación laboral, pero generalmente es mucho más, ¿cierto? ¿Qué hay más allí? Sí, antes se veía o nos veían nuestros empleadores como aquella persona que estábamos viviendo juntos, el cual pues formábamos parte de la familia. Pero no se veía todas estas arbitrariedades que hay ahí dentro de las casas, como la violencia, el O acoso. sea, ¿crees que eso ha aparecido o sencillamente no hablábamos de eso? No hablábamos de eso y creo que ahí quiero un poco ahondar más para diferenciar la relación laboral con la amistad que se crea dentro de los hogares. Uno es esta amistad que creo que es muy, muy importante. Yo soy un ejemplo de que hoy mantengo una relación importantísima con mis anteriores empleadores y sus hijos, por ejemplo, y no hemos terminado esta relación porque se construye también, pero la parte laboral es importante reconocer que no por eso, no porque soy de parte de la familia, que porque tú me ayudas a darme a lo mejor las cosas que ya no te sirven y a mí me sirven, quiere decir que yo no tenga los derechos que marca la ley. Y entonces marcamos un contrato de trabajo, pero también estamos llevando una relación en la cual pues tiene que permanecer humanamente, Por ¿no? supuesto, como el matrimonio. Antes, Claro. ¿te acuerdas? Fernández Ceballos todavía nos decía, es por amor el matrimonio, ¿no? Y decía, no, bueno, sí es por amor, pero tienen que haber reglas y Claro. tienen que haber derechos. Hay un asunto delicado. Las trabajadoras domésticas suelen ser también las mamás o las segundas mamás de los hijos. Háblanos de eso. Sí, es muy verdad, es muy cierto en cuanto a que, pues sí, los niños de las casas, nuestros empleadores, pues tienen muchísimas cosas, otras cosas que hacer y por eso nos contratan y asumimos ese rol de mamás, donde llevarlos a la escuela Exacto. hasta que se duerman los niños, amanecen con nosotras, se duermen con nosotras cuando los papás no están ahí y entonces la relación de apego es muy, muy fuerte y entonces cuando hay una pelea entre la Laboral. empleadora, cuestión laboral, sí toca mucho a los niños y entonces hay ese desequilibrio también en los niños en los hogares porque pues tienen esa relación tan fuerte con nosotras en la cual pues nosotras tenemos también que buscar un lugar donde nos vaya bien. Y cuando... Y dejamos a esos niños que tanto queremos, cuidamos, y entonces Debe eso ser no le importa durísima. mucho a los empleadores, ¿no? Debe ser durísimo. Digo, sobre todo para las trabajadoras domésticas y para los niños, para esas almas sensibles, tal vez allí aprenden algo que es terrible que aprendan, ¿no? Sí, algo que aprenden un asunto los de niños. clase. Sí, hay una cosa que aprenden los niños es tratarnos como servidumbre, porque así nos tratan sus empleadores y entonces la relación del cuidado que les dimos por muchos años se va olvidando, entonces también ya tienes un niño que te da la patada, que está chiquito, tiene 3, 4 años, que te ordena, entonces tienes patroncitos chiquititos que te ordenan, te mandan desde chiquitos, ¿no? Unos Entonces, malditos enanos prepotentes. Sí, y cuando tú le dices... Estudiantes de fascistas, ¿no? Sí, cuando le decimos a los empleadores, pues le creen más a los niños y es obvio, no le vamos a decir nada porque pues esa violencia va creciendo, el cual vamos a tener futuros empleadores violentos también, ¿no? ¿Tú tienes en tu haber una historia con algún patroncito que te tocó? Sí. Sí, yo cuidé niños, me gustaba mucho cuidar a los niños y pues había niños que pues como todos los niños, traviesos y todo, pero pues también yo tenía que controlar esa parte donde yo no estaba capacitada para Y cuidar estás hablando niño, de, por ejemplo, por ¿no? tus ojos siento que estás hablando de uno en concreto. No te pido que digas el nombre, obviamente, pero ¿qué relación llevas con él ahora?
Pues yo al último trabajo que estuve llegué a cuidar 2 niños, uno de 7 meses y una de 3 años, la cual pues sigo una buenísima relación con ellos porque sus papás le enseñaron que yo los cuidaba y que teníamos que cuidarnos entre ambos, entonces fueron creciendo. Crecí con ellos, de hecho, ¿no? Y hoy pues son niños... ¿Qué edad tenías? Yo tenía con ellos 17 años Y cuando ellos, llegué, chiquitos, ¿no? Claro, ¿y los sigues viendo? Yo los sigo viendo, nos hablamos, ellos cuando ven que yo ando en estas cosas, pues saben, me siguen. Y pues eso de decirte, estoy orgullosa por el trabajo que haces, es muy lindo para nosotras, ¿no? Entonces creo que también lo que tenemos que enseñar a nuestros empleadores, aquí no estamos para recriminar a alguien, sino también cómo empezar una nueva cultura laboral para que también nuestra relación de trabajo, que ahora ya se ve con todas las leyes, sea eso, sea con respeto, sin discriminación y ni violencia. Marcelina, quisiera desviarme breve tiempo a tu biografía. ¿Cómo es Nochixtlán? Esto es en Oaxaca, ¿cierto? Sí, Nochixtlán. ¿Dónde queda Nochixtlán? Bueno, Oaxaca está al sur de la ciudad. Ahí tiene bastantes municipios y uno de los distritos, más bien, es Nochixtlán. Okay. Y mi pueblo pertenece a Nochixtlán. O sea, ¿es un pueblo o es una colonia? No, es un distrito. Es un distrito, el cual pertenece mi pueblo, y mi pueblo es un pueblo porque es muy pequeño, y entonces yo para llegar a Nochixtlán hago como 1 hora y media. Entonces, ¿De Oaxaca? Sí, más o menos. ¿Y de qué vive la gente allí? Vive del campo, vive de lo que cosecha. Entonces, normalmente cuando los niños ya tenemos 14, 16 años, nos tenemos que ir a trabajar para apoyar económicamente a nuestras familias. Porque no hay suficiente trabajo allí. Pues no hay trabajo, solamente se da el campo, y eso pues cada quien cosecha para ellos, entonces no hay recursos, no hay otro empleo. Pues, ¿Por eso te fuiste o por qué te fuiste tú de tu pueblo? Sí, precisamente me fui por eso, porque no había otro nivel de escolaridad en mi pueblo, pero también... ¿Ya tenías primaria? Sí, yo terminé la primaria y... mis papás decidieron que yo me fuera para ayudarlos económicamente. ¿Y a dónde te vas? Me vine a la Ciudad de México. ¿Hasta la Ciudad de México? Antes de cumplir 14 años. ¿Qué tal? ¿Y qué te pareció? ¿Cuál es tu primer impacto en la Ciudad de México? Pues era bonito y era enorme y era con mucho miedo. Para mí sí me asustó llegar a un lugar donde yo no conocía. Inmediatamente me integré a trabajar en una casa en la cual también una familia que yo no conocía, por supuesto. ¿En dónde quedaba la casa? En Naucalpan. En Naucalpan. En Naucalpan. O sea, esto es Estado de México, ¿cierto? Sí, es el Estado de México. ¿Y qué tipo de casa? Cuéntanos. Pues yo trabajé en una casa de 2 pisos. Eran 3 integrantes de la familia. La pareja con quien me contrató, y tenía una hija que estaba estudiando medicina, y pues yo tenía 14 años. Que era un poco mayor que tú. Sí, ya era Pero grande. no mucha distancia, ¿no? No, ella tenía como 21 años. Está cañón, ¿no? Sí, ¿No está cañón la sensación de desigualdad en este país? Sí, ¿no? Yo no tengo problema con cómo cada quien lucha por donde va. El problema, creo, es cómo vamos discriminando a quienes tienen menos y vamos marcando esa desigualdad. Así ¿no? es. Entonces, en los hogares es más fuerte porque muchas de las veces vivimos violencia por las mismas mujeres que nos contratan, ¿no? Entonces, ¿es el caso de esta casa? Sí, pues con esta señora yo aprendí a hablar español, aprendí a trabajar, aprendí pues todo lo que es el mundo del trabajo del hogar, pero también percibí mucha discriminación, esta violencia que no se ve, pero lo sientes tú y no dices nada porque pues, no sabes a quién contarle. ¿Racialmente ¿no? qué eran? ¿Cómo? ¿De qué color era la piel de esta gente? Sí, eran pues blancos, eran de origen como español, entonces sí había como esta diferencia para mí de Dios sí, mío, bueno, son como el estereotipo, ¿no? Sí, Hablaban con acento estos españolitos.
Y sobre todo, ¿no? De decir, pues ella viene de un pueblo, mi muchacha viene de aquí, o mi muchacha no Así te hable. decían, mi Entonces, muchacha. sí, entonces yo creo que fue donde yo aprendí lo que hoy hago para que no exista, para tanto del O sea, vocabulario allí de las viste, ¿no? Sí, Allí claro. viste lo que era. Y después de esta casa supongo que te vas. Sí, yo trabajé ahí un buen rato, me cambié porque pues yo aprendí a las cosas, vi que yo tenía que ganar más dinero porque pues yo trabajaba mucho y mi salario era muy poco. Entonces me decía, no, si tú te vas de aquí, yo voy a sacar una carta donde nadie te acepte los trabajos, ¿no? Entonces, pues yo también ¿Qué tenía tal la miedo. amenaza? Y se le va a poner en los periódicos, Sí, ¿no? suponemos. Y mucha gente Pero hace claro, eso también ahora, ¿no? Para sí. trabajadoras. Ah, qué cosa. Sí. Y después, cuéntanos de esa casa donde dices que tienes una relación todavía con ellos. Y tal vez estoy, como escritora, se me va la imaginación y me imagino que es allí donde empiezas a pensar en un sindicato. Pero me estoy adelantando. ¿Si es en esa casa Sí, donde sí, te sí, eso fue tratan muy... mejor? Es allí donde empiezas precisamente a Sí, pensar en tus derechos después de laborales. muchos años de hacer este trabajo de visibilizar lo que antes era tan invisible en los hogares, en la sociedad también y en el marco normativo, ¿no? El trabajo, el hogar, los derechos de las trabajadoras. Nosotras, las trabajadoras del hogar, no estábamos contempladas en la Ley Federal del Trabajo y por eso... Marcelina, permíteme interrumpirte y recolocarte en un lugar mucho más humano que teórico. Preguntarte, esta familia con la que todavía tienes una buena relación, ¿de dónde eran? ¿Cómo eran? Muy rápido. Mi empleadora su mamá era de Oaxaca, pero nació en México. Mi empleador era de Michoacán. Era una pareja pues bastante amable, ¿no? Con mucha gente, era muy solidaria con muchas personas y obvio eso desde su casa, ¿no? Claro. Esta cuestión de la buena relación con los hijos y todo, entonces... Allí están donde son los hijos que sigues platicando con ellos. Así es. Mira, soy adivina. No, es que lo que pasa es que tu afecto, tu vibra, tu corazón cambia cuando hablas de ellos. ¿Te recuerdas el momento en donde dijiste un sindicato? ¿Te lo recuerdas? Sí, claro. Después de 15 años que yo estaba trabajando pues, desde el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar y formamos parte de No, pero perdón, ya me perdí. Estás en esta casa con ellos. El centro es el paso intermedio al sindicato. Sí. Entonces te cambio la pregunta. ¿Cuándo se te ocurre lo del centro? En el año 2000 fundé el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Tú lo fundas. Sí, yo ¿Cómo se te ocurre? Pues fíjate que yo gané una beca para capacitarme. Hubo una convocatoria que daban beca a mujeres líderes. ¿Quién la daba? La Fundación MacArthur. Y entonces la Fundación MacArthur sacaba becas y lo daba para abogados, para pues, personas... ¿Y dónde te enteras? Yo me entero Marcelina? porque pues sale en las redes sociales. ¿En las redes sociales te enteras? Entonces, sí, en una página, ¿no? En las... Tú estabas trabajando en una casa. Yo estaba trabajando en una casa. Ya lees esto. Yo veo esto. Que es para instituciones en general, ¿no? Te dicen son para que... personas. Era para personas. Entonces yo estaba participando en grupo y yo dije, quiero participar en esto. Y me dijeron, es que tú no vas a lograrlo porque pues yo apliqué y no, yo soy abogada y no lo logré. Entonces pues yo le entro, yo quiero y pues igual pega. Y entonces yo apliqué para esta beca. Hubo muchas entrevistas de abogados, de psicólogos, ¿por qué? Porque yo hablaba de lo que quería hacer para las trabajadoras Claro. del hogar y pues yo aprobé esa beca. En aquel entonces, ¿todavía tus estudios son de primaria? Sí. Sí, Y pero allí ya te había dan yo... la beca. ¿Y qué haces con la beca? Pues yo con la beca, yo antes ya había estudiado la Constitución, diplomado sobre derechos laborales, entonces logré aplicar con esta beca porque tenía que ver con eso, con los derechos de las trabajadoras del hogar, derechos sexuales y reproductivos también. Entonces aplico la beca y decido
pues no solamente ir a tomar cursos y diplomados para mí, sino para mis compañeras. Entonces, junto a 5 compañeras, hacemos esta organización. ¿De dónde las contactas? ¿Son gente que trabaja cerca de ti? Yo iba a una escuela donde ellas estudiaban corte, ¿Y primaria. confección? Pues, ¿Y tú qué estudiabas? No estaba estudiando, estaba trabajando de planta. Ah, pero ibas por esa escuela. Sí, yo veía que ahí estaban mis compañeras, entonces iba con ellas, salían del trabajo y yo platicaba con ellas y ya nos juntamos y yo dije, si gano la beca, pues nos salimos de trabajar las 5 y nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, afortunadamente gano la beca, nos quedamos las 5 compañeras y fuimos armando pues toda la base estructural de CASE, que es la organización que estoy coordinando ahora. Después pasan 15 años y nos vamos a la Organización Internacional del Trabajo, que se encuentra su oficina en Ginebra, Suiza, y se propone que haya una norma internacional para las trabajadoras del hogar. ¿Tú la propones? ¿Quién la propone? No, todas las trabajadoras del hogar. Que haya una norma universal. Debería de haber una norma universal porque en nuestros países no respetaban nuestros derechos. Y entonces eso logran otros sindicatos junto con nosotras para llevar nuestra voz ante este organismo. Y entonces en la agenda de la OIT que se discute cada año se pone el tema de las trabajadoras del hogar. Entonces 2010 y 2011 se discute esta norma, se aprueba en el 2011, pero yo como representante de una organización civil, yo tuve muchísima dificultad para participar ante la OIT porque yo no era sindical, sí, yo no claro. era sindicalista, digamos, aunque nuestra organización venía caminando con ese tema. ¿Y el dinero, Marcelina? ¿De dónde siguen recibiendo becas? ¿De dónde se mantiene hemos trabajado con fondos de apoyo de organizaciones que han visto pues el trabajo, por ejemplo, Fondos Semillas, que ha sido un grupo muy, muy importante para nosotros. Tenemos que hacer un programa, son fantásticas, sí, ¿no? Que es de apoyo a mujeres. A mujeres. Y entonces, cuando en la OIT miro que toda esta problemática de participar para que nuestras voces se escuchen ante organismos internacionales, pues regreso a México y como yo ya dentro de CASE... Sindicato. Sí, dentro de CASE ya teníamos toda esa formación y fue muy fácil para nosotras. Entonces lo que hago durante 3 años era pues llevar a cabo todo un proceso de formación llegar al sindical a las trabajadoras. Vamos a hacer un corte. Marcelina, nos platicas cómo se fundó el sindicato y qué ha logrado y qué quieres que logre, pero luego de una pausa, por favor. Marcelina, ¿por qué te llamas Marcelina Bautista Alcubo? O sea, Marcelina Bautista. Sí, pues no, mis papás no son parientes. ¿No? Sí, mis papás tienen los primeros apellidos de ellos son Bautista. Fíjate. Entonces, por eso me llamo Marcelina Bautista. Marcelina Bautista Alcubo. Volvamos a ese momento en Ginebra. Tú dices, no, tenemos que hacer un sindicato, ¿no? Para caber bien en estas organizaciones mundiales que organizan lo laboral. Entonces, regresas a México. ¿Qué tan difícil es lograr el sindicato? Es muy difícil, entre comillas, en cuanto a que deben de haber personas convencidas de formar un sindicato y llevar a cabo el objetivo que se plantea. Para entonces, en tu organización estás tú, seguramente están tus 5 amigas originales, ¿y cuánta gente más? Pues cuando decidimos formar el sindicato el 30 de agosto del 2015, estábamos 100 trabajadoras del hogar. ¿Qué quiere decir? ¿Que estaban afiliadas? No, estábamos para constituir el sindicato. A esa primera asamblea llegan 100. Sí, en esa asamblea. Imagínate, de 2,4 millones. Y te lo había preguntado fuera del aire, pero dinos rápidamente, ¿qué pide la ley para constituir un sindicato? Pues para constituir un sindicato deben de haber 20 personas registradas con un contrato de trabajo.
una relación ¿Y laboral. las 100 tenían contrato de trabajo? No, muy pocas y nos costó muchísimo trabajo. Yo creo que eso es lo más importante de los esfuerzos que se hacen, de que sales algo con éxito, porque tuviste que pasar muchas trabas, Claro. ¿no? Y una de las cosas que tuvimos que pasar, que nuestros empleadores nos dieran un contrato de trabajo. Y me imagino... Yo no tuve problema porque yo tenía a mi empleador con mi contrato, pero otras trabajadoras cuando pidieron un contrato, una carta, lo que hicieron sus empleadores fueron despedirlas. Sí, ¿no? sí, claro. Que incluye el contrato, incluye que les tienen que pagar seguro social, entre otras cosas, ¿no? Sí, Y claro. que hay una antigüedad, o sea, van adquiriendo más derechos. Ahorita me voy a regresar a eso de qué tanta resistencia hay. Pero bueno, constituyen el sindicato. ¿Hay alguna organización, aparte de Semillas, organización clave para las mujeres de México, que te auxilia? Mujeres políticas, bueno, ya les puse género. ¿Politiques? ¿A quién te auxilia en todo esto? Pues más bien como que no es que te auxilien, es que tú debes de ejercer tu derecho como el derecho a la organización y nadie te lo tiene que prohibir. Pero supongo que, bueno, es correcto, te cambio la pregunta. ¿A quién llamas? ¿Con quién te conectas? ¿A quién buscas? Pues nosotras nos hicimos nuestra asamblea. Tuvimos, por supuesto, expertos sindicales para poder pues, llevar nuestra asamblea. ¿Que tú buscas? Que nosotras buscamos para que pues, también nos orientaran a llevar bien nuestra asamblea en cuanto a la elección de las personas, los votos que se cuenten bien y todo eso, ¿no? Lo tuvimos nosotras. También la parte sindical, el desarrollo de la formación sindical sí tenía que ser con expertos y esos expertos que destacan y tienen buena trayectoria sindical, nosotras lo tuvimos y entonces cuando hacemos esta asamblea se eligen a una planilla de 18 trabajadoras del hogar para formar parte del comité ejecutivo. Y entonces esas compañeras salen, se votan por ellas, que son las que van a quedar, que ocupan cargos como desde organización, secretarias. Una de las cosas que buscamos en el sindicato para que no recayera todo el peso del trabajo en una sola persona, elegimos que fuera una colegiada. Unas secretarias generales colegiadas. ¿Tú fuiste la primera presidenta? Fui la primera secretaria general. Sí, con otras dos compañeras. Con otras dos compañeras. Sí, porque eran un triunvirato. Sí, exactamente. Entonces yo termino mi cargo a los 3 años y lo que también hago es pasar pues la batuta a otras compañeras porque también lo importante es que no solamente tú te quedes un buen tiempo en el sindicato y no le des a otras que vayan aprendiendo y tengan esa experiencia. Yo cuando termino los 3 años, pues asumen otras 3 compañeras al cargo de la dirección del sindicato y yo pues sigo caminando con CASE, que es la organización de la sociedad civil. En el sindicato yo no participo ahorita. Ya no participas. Soy integrante del sindicato, pero de repente por el hecho de que tienen otras también pues agenda, digamos, entonces pues muchas trabajadoras del hogar no tienen mucha claridad porque hay que también ser bien claros para todas las personas que se afilian a un sindicato, cuáles deben ser sus roles, ¿no? Porque hay que pagar una cuota, pero... ¿De cuánto? Se pide el 1% de su salario. Pues es muy poquito. El 1, les vamos a pasar a otros sindicatos esa cifra. El 1%. ¿Y qué derechos adquieren de inmediato? Pues el derecho que adquieren de inmediato es que pues primero reciban toda la información, todos los servicios que deben de recibir para que también firmen contrato de trabajo, se afilien a la seguridad social. También el sindicato tiene que trabajar mucho para otras políticas públicas para que estos derechos pues, sean aplicables para las trabajadoras del hogar. Imaginemos una trabajadora social, Susana, se entera del sindicato, se inscribe, paga su cuota
llega con su empleadora o empleador, o con los dos, y les dice, necesito ahora un contrato, esto, y le dicen, ah, sí, estás fuera. ¿Qué hace? Pues lo que hace es demandar ¿Y qué una... tanta oportunidad tiene de ganar esa demanda? Debería, pero justo desde este lado que estoy, toda esta parte de atención o de defensa lo deben de tener todas las personas, no solo las trabajadoras del hogar Sí, claro. que saben qué hacer. Sin embargo, cuando una trabajadora es despedida porque viene de alguna organización o de algún sindicato, pues tienen que pagarle su liquidación, que va desde los 3 meses de salario, sus 12 días de antigüedad, más 20 días por no reinstalarse en ese trabajo. La trabajadora del hogar normalmente no se reinstala en un trabajo porque la relación laboral es muy cercana, ¿no? Como le dice la ley, por lo tanto debe de recibir una liquidación integrado por 12 días y 20 días de salario. Ahora, estamos dando por hecho de que existe una lucha de clases. Existe una lucha de clases, es indudable. Sin embargo, regresando a las características de la relación de empleadora-empleada, en este caso, dentro de las casas, donde sí hay momentos en donde se crean vínculos especiales, cuéntanos de estas empleadoras que, lo contrario de enfrentar esto como un desafío, lo afrontan como una oportunidad de desarrollo personal. Cuéntanos algún caso de Sí, esto. existe, pero raro. Claro, existe, raro, no tan normal, no tan pero normal, hemos logrado okay. un poco también Sí. trabajar con muchas empleadoras que han sido pues bastante sensibles en este sentido y pues más allá de lo sensible tienen que asumir su responsabilidad como personas empleadoras y entonces firman contrato, están dando la seguridad social, hay pues esta relación también basada, por supuesto a las trabajadoras del hogar hay que decirles que tienen que capacitarse en sus derechos y en sus obligaciones, ¿no? Entonces, tenemos empleadoras, ¿no?, que juntan a otras y vamos y damos capacitación a ellas, les explicamos qué dice la nueva ley, qué es lo que tienen que hacer con respecto al contrato, la inscripción al Seguro Social, por ejemplo, que todavía no tienen muy claro, ¿no? Entonces, para la Seguridad Social tienen que entrar a la página del IMSS y para el contrato de trabajo nos pueden buscar en nuestra página de CASE, que es @CASE MX, y ahí van a estar encontrando @CASE MX. ¿CASE con S? CASE con C al final. CASE es C otra vez. C-E-H. H. Sí, CASE. CASE. Que es el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. ¿Cuántas trabajadoras domésticas están ahora en CASE tenemos cerca de 2.500 trabajadoras del hogar. A nivel nacional tenemos 10 estados que están trabajando ya en grupos las compañeras y pues estamos basando toda esta capacitación sobre los derechos y obligaciones y también al estado que adquirió esta obligación de promover un trabajo digno para las trabajadoras y las personas empleadoras a implementar a cumplir estos derechos, ¿no? Lo que buscamos es una sociedad donde haya afecto, donde haya empatía, pero donde hayan reglas claras, donde todos estemos protegidos. Sí, es muy, muy importante y hay que reeducarnos con nuestros empleadores. Hay que ver también que ya la base del funcionamiento de un hogar que contrata a una trabajadora del hogar no tiene que ser desde la persona, sino basado en una regla, en una norma que ya existe en nuestro México, ¿no? Mi última pregunta, Marcelina, ¿qué quieres que pase con el trabajo doméstico? Pues lo que quiero que pase con el trabajo en el hogar es que primero sea un centro de trabajo que se aplique lo que marca la ley. Segundo es que haya una relación basado en derechos y obligaciones y que también la trabajadora del hogar lo tiene que ver así.
es que no se confunda la relación de la amistad y que olvidemos de que somos parte de la familia, que somos... que no se pierda justamente eso, pero que entre la dimensión de reglas, Sí, de creo que tenemos derechos que ser de todas las partes. tenemos que ser más humanas, ¿no? En nuestra relación, porque nosotras vivimos ahí todos los días, estamos y llegamos a querer a esa familia, pero cuando nos votan de una manera sin base, sin justificación, pues pesa mucho para nosotras porque perdemos esa relación que afecta en nuestra autoestima también. Marcelina Bautista, muchas gracias por esta conversación de largo aliento. No, yo estuve muy a gusto hablando de esto y creo que lo único que busco es que cambiemos una sociedad que somos la institución como de este lugar. Muchas gracias, Marcelina. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.